Buenas tardes chicos, vamos a comenzar el día de hoy en la clase de ciudadanía. Ya tenemos componentes esenciales de todo Estado, las Fuerzas Armadas. La clase anterior de la misma forma hablamos acerca del Estado, ¿no es cierto? Ya sabemos qué es el Estado. Ahora vamos a hablar de los componentes que tiene un Estado. Y uno de los principales, como ustedes saben, es las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Todo Estado siempre está sobre una base. Esta base es aquella que le brinda la seguridad al Estado. Estas son las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no es cierto? Entonces, ellos son, por ejemplo, quienes siempre protegen al presidente. Si hay algún levantamiento yo qué sé, de movimientos obreros, médicos, profesores, etcétera, estudiantes, ¿quién le va a proteger al presidente? Entonces son ellos, ¿no es cierto?, los que le brindan la seguridad. Vamos a comenzar. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas tuvieron su origen en las luchas por la independencia y en la conformación de la República del Ecuador. Su función, junto con la Policía Nacional, es la de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos sin discriminación alguna. Específicamente, la misión de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía y la integridad territorial en tierra, agua y aire. Entonces, como les decía, ¿no? Todo estado en su base siempre está la seguridad, como ustedes pudieron haber escuchado ahorita, que es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Cada una tiene sus funciones. En este caso, las Fuerzas Armadas es la encargada de proteger nuestras fronteras, nuestro territorio. Como dice aquí, la soberanía, ¿no es cierto? Siempre las Fuerzas Armadas está protegiendo, por ejemplo, la frontera con cada uno de los países. Sí, nos protege además, dice, por tierra, agua y aire, ¿no es cierto? De la misma forma, ustedes saben que en el agua, por ejemplo, igual tenemos una soberanía, ¿no es cierto? 200 millas marinas en la costa ecuatoriana. Y esa soberanía es lo que debe proteger estas Fuerzas Armadas. De la misma forma en aire, ¿no? Por ejemplo, actualmente si han de haber escuchado en las noticias, justo el día de ayer me parece que fue, que salió acerca de que han detenido algunas avionetas que se dedican al narcotráfico, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, de esos son encargadas las Fuerzas Armadas. Siguiente dice, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, conforme lo determina la Constitución. Le sigue en orden jerárquico el ministro de Defensa y el jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están integradas por hombres y mujeres que voluntariamente deciden ser parte de ella, sin discriminación alguna, pero con el cumplimiento de requisitos. El servicio militar dura 1 año y es voluntario. Entonces, aquí nos está explicando un poquito cómo es la jerarquía dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Encabezando, como nos dice aquí, el presidente. Y le sigue, nos dice el ministro de Defensa y el comando conjunto, ahí sí, de las Fuerzas Armadas. A continuación también nos explica que a las Fuerzas Armadas podemos o pueden ingresar cualquiera, ¿no es cierto? Tanto hombres como mujeres, generalmente entre la edad de 18 a 22 años me parece. Y lo hacen mediante cursos, ¿no es cierto? Estos dan unas pruebas, cursos, etcétera. Por eso nos dice aquí que deben cumplir ciertos requisitos, ¿no es cierto? En cuanto a estatura, en cuanto, por ejemplo, a estado de salud, les revisan la columna, etcétera, que estén muy sanos y saludables para realizar este tipo de trabajo. Aparte también nos dice que hay un servicio militar que dura 1 año y que es voluntario. En la antigüedad este servicio militar
era obligatorio, ¿sí? Yo recuerdo que incluso, por ejemplo, los militares iban a las discotecas, a los cines, y les llevaban a los jovencitos, ¿no? A que realicen su servicio militar, que era un año. Inclusive si no tenían esta libretita militar, había una multa y así, ¿no? Entonces era obligatorio antes del servicio militar. En la actualidad ya no es obligatorio, es voluntario, es decir, si usted desea ir a realizar este servicio, puede ir una vez que ha cumplido los 18 años, ¿no es cierto? Y este servicio dura un año y tampoco le asegura que usted se vaya a quedar en el ejército, ¿no? Si usted sigue este año de servicio militar, simplemente es para que pase la experiencia más bien. Y si le gusta, pues se enlista en ese curso. Vamos a la siguiente. Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional son obedientes y no deliberantes, por lo tanto, deben sujetarse al poder civil y a la Constitución. Las autoridades militares y policiales son responsables de las órdenes que impartan. Bueno, entonces aquí nos dice que tanto el ejército como la policía, como les digo, son la base del Estado, están para protegernos y todo esto, pero no se mandan solas, ¿no es cierto? Ellas están supeditadas ¿a qué? A la Constitución, a las leyes que están en la Constitución. En una anterior diapositiva vimos que las Fuerzas Armadas estaban ahí para proteger a la ciudadanía, ¿no es cierto? Sin embargo, generalmente siempre podemos observar que está protegiendo a los políticos. Y a veces también salen para, por ejemplo, si hay una erupción volcánica y tienen que ayudar a la gente, entonces salen también a estas cosas de ayudar a las personas, etcétera, ¿no? Y ustedes también se han de haber dado cuenta que cuando necesitan un poco más de fuerza, sacan a las Fuerzas Armadas, es decir, cuando ya la Policía Nacional no pudo contener, yo que sé, una marcha, una protesta, o por ejemplo estos estados de decepción cuando ya los toques de queda, ¿no es cierto? Que estamos en la actualidad viviendo. Hay un toque de queda, entonces sacan a las personas que están en este ejército para que ayuden a controlar la seguridad, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora la Policía Nacional. Entonces estamos viendo estas dos partes. ¿Por qué, chicos? Porque es una parte fundamental del Estado. Sin esta seguridad el presidente estaría desprotegido. Igualmente la ciudadanía, igualmente las fronteras, todo, ¿no es cierto? Entonces es muy necesario estas dos partes en una nación para que exista seguridad. Vamos a ver acerca de la Policía Nacional. Esta institución se creó en 1938. Su máxima autoridad es el presidente de la República, seguido por el ministro del Interior. Su misión es la protección interna y el mantenimiento del orden público. Sus actividades son el control del orden, la investigación criminal, vigilancia de lugares públicos, el control de tránsito, control de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Bien, chicos, entonces, como yo les había mencionado también, cada una de estas fuerzas tienen un trabajo específico. El trabajo específico de la Policía Nacional es cuidar la seguridad interna de nuestro país, ¿sí? Como dice aquí, la investigación criminal, el control del orden. Antes, como ustedes también saben, tenían el control también de vehículos, ¿no es cierto?, del tránsito. Sin embargo, ahora el tránsito está en manos del municipio, ¿no? Entonces aquí también tienen bajo su mando la vigilancia de lugares públicos,
tenían el control de tránsito, ahora ya no tienen el control de tránsito porque lo controla, como les digo, el municipio mediante los agentes de tránsito, ¿no? Control de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Entonces, yo, por ejemplo, en las encuestas que acabamos de realizar, había muchos chicos que decían que en las tres carreras que menos le gustaría trabajar, decían policía. Sí, entonces, eh, la policía es una institución que se encarga de la seguridad interna, ¿no es cierto? Y que son muy respetados. Sin embargo, ustedes saben que en todos los campos hay gente corrupta, en todos, no solo en la policía, sino que sí se evidencia un poco más, ¿no es cierto? Y es por eso que tal vez a ustedes no les guste, por ejemplo, trabajar como policías. Sin embargo, no es un trabajo que sea malo, ¿no? Además que también le asegura su futuro y económico, laboral, porque ustedes saben que es un trabajo seguro. No le dan contrato ni mucho menos. Entonces, bueno, eso especificando y tratando también un poquito de la actividad que realizamos ayer, que eran las encuestas. Vamos a ver el siguiente tema, que es el derecho. La palabra derecho tiene su origen en el término latino directum, que significa conforme a la regla. El derecho se inspira en los criterios de justicia que están vigentes en esta sociedad y que regulan las relaciones sociales. El derecho se concreta en las leyes, que son normas que ordenan el caos y permiten resolver los conflictos, por tanto, son de obligatorio cumplimiento. Garantizan la convivencia en una sociedad humana de manera pacífica y armónica. Como nos dice aquí, ¿no? El derecho son las reglas o las leyes que existen en un país y que están vigentes. Como dice aquí, está inspirado en los criterios de justicia vigentes en una sociedad. ¿Y sirven para qué? Para que exista un equilibrio. Como ustedes pueden observar, ahí hay una balanza, ¿no es cierto? Entonces, generalmente la justicia se compara con una balanza, ya que debe haber un equilibrio. Y este equilibrio se lleva mediante ¿qué? Mediante las leyes. De la misma forma, ¿sirve para qué? Para garantizar una convivencia armónica en la sociedad, chicos, ¿sí? Como dice aquí, pacífica y armónica. Ya, ahora vamos a ver acerca de la Constitución. Miren, nos dice que la Constitución es la ley máxima que rige un país. En ella se encuentran plasmados los principios fundamentales que norman el sistema de justicia, y esa es la base para la organización del régimen de derecho en el país. Entonces, como les digo, ¿no? La Constitución es la ley máxima que tenemos en nuestro país, por ejemplo. En ella están plasmadas todas las leyes y todo según cuánto se manejaría nuestra nación, ¿no es cierto? Todos los derechos y obligaciones que tenemos también. Nos dice aquí, la Constitución Política de 1998 establecía que el Ecuador es un Estado de Derecho, lo que significa que la ley está por sobre las personas. La Constitución de 2008 consagra que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, por lo que los derechos de las personas priman y por tanto las leyes o el sistema de justicia deberán realizar los cambios necesarios para garantizarlos. Entonces, al cambiar, mire, solo este término que nos dice aquí que los derechos de las personas priman, nos dice, ¿no es cierto? En la primera nos dice que establece que es un Estado de derecho, y en la segunda que es un Estado constitucional de derechos. Entonces, esta palabrita que le aumentaron ya permite que nuestros derechos estén por encima de todo, ¿no? Y también esta Constitución garantiza que nuestros derechos se cumplan.
como les había mencionado anteriormente en alguna otra clase, igual forma, eh, es el desconocimiento de las leyes que están en la Constitución lo que hace que haya también tanta injusticia en nuestro país, ya que este desconocimiento hace que nosotros mismos no peleemos por lo que nos corresponde. Sí, entonces chicos, bueno, o sea, las leyes están en la Constitución, pero nosotros no las hacemos cumplir. Y claro, los políticos tampoco les conviene, ¿no? Seguimos. En derecho, los conflictos se resuelven a través de juicios, actos administrativos o mediación de conflictos. En todos estos actos se observa el cumplimiento de la ley, que debe aplicarse para todas las personas sin distinción alguna por su posición económica, política o social. Así se garantizan los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, chicos, aquí ustedes, como acaban de escuchar, este es un claro ejemplo de que en nuestro país no se cumple la ley como debe ser, ¿no es cierto? Porque aquí dice que la Constitución debe garantizar que la ley sea igual para todos. Sin embargo, nosotros podemos ver claramente que eso no sucede así, porque si sucedería, por ejemplo, los Bucaram deberían estar con cuántas cadenas perpetuas en la cárcel, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué sucede? Lo que sucede es que nuestra justicia está siempre al favor de las personas que tienen el poder económico aquí, ¿no es cierto? Y sin embargo, hay otras personas que por robar un celular que les dan cuántos años y a los grandes corruptos que se roban cuánto, realizan cuántos negociados, les, les mandan a prisión en su casa y tanta cosa, como vimos, ¿no? Lo que sucedió recién con el negociado de los medicamentos y la repartición de los hospitales. Entonces, la justicia en nuestro país es o tiene muy presente la corrupción. No es igual para todos. Eh, tiene sus preferencias, ¿no? Y no se cumple como dice la Constitución, sino como los jueces o los que están al mando de esta justicia la realizan con tanta corrupción, chicos. Vamos a ver, el derecho se puede comprender como derecho efectivo o positivo y derecho subjetivo. Vamos a ver el derecho efectivo o positivo, formado por leyes, normativas, reglamentos y resoluciones creadas por el Estado para mantener el orden social. Y el subjetivo, facultad que tiene cada persona de comportarse o no de ciertas formas. Ya como vemos, la primera se refiere a las leyes que han sido creadas por el Estado y el segundo se refiere a cómo cada persona decide comportarse, ¿no es cierto? Es decir, si decido cumplir con las leyes que estableció el Estado o si decido, en el caso contrario, incumplir con estas leyes, ¿no? Tenemos también la clasificación del derecho. Tenemos derecho social, derecho privado civil y derecho público. El derecho social se refiere a las normas que garantizan la convivencia en la sociedad. Incluye normativas destinadas a resolver conflictos sociales. El derecho privado civil rige las relaciones personales o patrimoniales, por ejemplo, el derecho de las familias, de los bienes, de los contratos, sin que intervenga el Estado. Y el derecho público ordena las relaciones entre los órganos de poder público y los individuos o instituciones privadas, por ejemplo, el derecho penal y el procesal. Entonces, estas son las clases de derecho que existen, chicos. Y esto sería el tema por el día de hoy. Gracias por asistir, chicos.